Iteshvara, the Bodhisattva of compassion, doing the Prashna Para. Clearly so that the five skandhas are Sunjata, those transcended misfortune and suffering. O Shariputra, other than Sunjata, Sunjata is no other than for me is exactly Sunyata. Sunyata exactly from feelings of volition and conscious are likewise like this. So Shariputra, remember Dharma as fundamentally Sunyata. No birth, no death, nothing is defiled, nothing is pure, nothing can decrease. Hence in Sunyata, no form, no feeling, no thought, no volition, no consciousness, ears, no nose, no tongue, no body, no mind, no seeing, no hearing, no smell, no tasting, no touching, no thinking, no world of sight, no world of consciousness, no ignorance and no end to ignorance, no old age and death and no end to old age and no suffering, no craving, no extinction, no past, no wisdom, no attainment. Indeed, there is nothing to be at. The Bodhisattva relies on Prashna Paramita with no hindrance in them. No hindrance, therefore no fear, far beyond upside down views, at last nirvana, past, present, and future. All Buddhas, Bodhisattvas rely on Prashna Paramita and therefore reach the most supreme enlightenment. Therefore, no Prashna Paramita is the greatest Dharani, the brightest Dharani, the highest Dharani, the incomparable Dharani. It completely clears all suffering. This is the truth, not a lie. So says for the Prashna Paramita Dharani, says for this Dharani. And say gate gate paragate parasamgate bodhi swaha har sutra. Dime la verdad. Las bendiciones que la vida te ha dado no son suficientes. La belleza que tus ojos han visto no son suficientes. Tu capacidad de vivir intensamente no es suficiente. Dime la verdad. Has reconocido el regalo de la vida, has tenido la libertad de escoger, pero en la mayoría de las ocasiones has escogido crear complicaciones y confusión. ¿Es esto inteligencia? Solo un idiota diría que ha sabido escoger sabiamente en cada ocasión. Solo un tonto diría que él es la excepción. Dime la verdad. Si vives a través de la mente, vivirás siempre en agonía, con miedo del futuro, con tristeza del pasado, con ira por lo que no tienes. La mente divide todo y lo complica. Esta es una de las ideas más básicas que hay que entender. La mente no es una. Por eso cualquier cosa que ves a través de la mente se convierte en dos. Es como un rayo blanco entrando en un prisma. Inmediatamente se divide en 7 colores y se crea el arco iris. Antes de entrar en el prisma era uno. A través del prisma se divide y el color blanco desaparece convirtiéndose en los 7 colores del arco iris. El mundo es el arco iris, la mente es el prisma y el ser es el rayo blanco. Al comprender lo básico de tu naturaleza humana, sabrás tomar los pasos para tu liberación, para el encuentro con tu real ser, con la verdad innata en tu interior. ¿No sientes esta necesidad? Dime la verdad. Solo observa tu mente. ¿A dónde va? ¿Cuáles son sus fantasías? Si le encuentras un valioso diamante, si te encuentras un valioso diamante en la carretera y justo ahí mismo ha florecido una rosa, ¿en qué estarás interesado? ¿En la rosa o en el diamante?
No serás capaz de ver la rosa si estás interesado en el diamante. Pasarás por alto la rosa, no tendrá ningún valor. Tus ojos estarán cegados por el diamante. Toda tu mente estará enfocada en el diamante y pasarás por alto otro diamante que estaba más vivo, la rosa. Busca lo que es verdaderamente esencial. No perjudiques a nadie. Mantén tu propósito a pesar del mundo. Podrás encontrar otra situación mejor para tu crecimiento a la que ya has tenido. Dime la verdad. El arco iris es un símbolo de sabios y perversos. Si miras al arco iris del modo creativo, encontrarás el amor. Si miras el arco iris del lado negativo, encontrarás perversión. Es solo una simple decisión. Dicen que en el paraíso las rosas no son rosas normales, están hechas de diamantes. Si puedes ver rosas hechas de diamantes aquí en la tierra, ¿por qué ir tan lejos? En tu corazón está la rosa más bella. ¿Estás listo para esta decisión? Dime la verdad. Estamos llenos de muchos elementos trascendentales, muchas partes en nosotros. Y cada una de estas partes vemos cómo en realidad, gracias a esta increíble oportunidad que hemos recibido, ¿no? O sea, en la creación, de ser parte, ¿no? Y de tomar verdaderamente un papel en el drama del crecimiento y de la creación. Y obviamente que este crecimiento y este entendimiento y este aprendizaje no es eh, mm, de una sola vida. O sea, toma millones y millones de años. ¿Por qué? Porque cada una de estas partes en nosotros, ¿no? O sea, necesita un aprendizaje. O sea, necesitamos aprender a crear, necesitamos aprender a destruir, necesitamos aprender a escuchar, necesitamos aprender a soñar, necesitamos aprender todo, absolutamente todo lo que cada uno de nosotros, para lo que cada uno de nosotros es posible experimentar. Una vez que ya pasamos por ese proceso de aprendizaje, ¿no? O sea, simplemente de experiencia, porque el aprendizaje viene más allá cuando nosotros ya extraemos la esencia de la experiencia. Eh, Podremos nosotros engañarnos de muchas maneras porque podemos tener muchas experiencias en la vida y creer que estamos aprendiendo, pero la realidad es diferente, ¿no? O sea, las experiencias, obviamente, sin experiencia no hay aprendizaje. O sea, una vez que tenemos la experiencia, cualquier experiencia A, B o C, necesitamos entonces detenidamente entrar en la experiencia y comprender lo trascendental de la experiencia. No solamente la lección que hemos aprendido para esta vida, si es una lección de vida, si es una lección de lo que sea. Más allá de eso, hay una sabiduría que necesitamos extraer de esa experiencia. Y vemos que diariamente tenemos muchas experiencias. Entonces, diariamente tenemos la posibilidad de adquirir sabiduría. O sea, obviamente que si tenemos una vida normal, donde entonces simplemente nos limitamos a cumplir con las funciones, los patrones, con las cosas del diario vivir, ¿no? O sea, etcétera. Entonces, obviamente que pues no extraeremos ninguna sabiduría prácticamente porque estaremos limitados por las experiencias básicas, ¿no? O sea, entonces ya sabemos lavar la ropa, ya sabemos hacer el café, ya sabemos lo que eso significa, ya sabemos entonces ver televisión. Entonces vemos que
Si limitamos nuestra vida a esas experiencias, pues obviamente que pues, son 3, 4 cosas que la mayoría de los seres humanos en este planeta estamos haciendo. No estamos, no generamos nuevas experiencias, no nos atrevemos a buscar la forma, a aprender la manera de nosotros crear nuevas experiencias, ¿no? O sea, no entendemos la necesidad de nosotros crecer a través de nuestra propia experiencia. En fin, entonces, esta experiencia trascendental, o sea, que cada uno de nosotros pues ha tenido y tiene la posibilidad de experimentar, pues obviamente que tenemos que llegar a un punto donde tenemos que comenzar a apreciar esta oportunidad. Lo hablamos, pues, o sea, en muchas ocasiones, y uno de los puntos principales, si nosotros verdaderamente decimos, si nosotros hablamos, por ejemplo, cuando nosotros hablamos de la enseñanza, o si nosotros hablamos de la sabiduría, o hablamos de la meditación, etcétera, uno de los puntos principales, esenciales, uno de los fundamentos que necesitamos nosotros aplicar, comprender y vivir es la, el valorar esta oportunidad con este cuerpo físico de humano, ¿no? O sea, para verdaderamente entonces llevar a cabo la tarea que estamos nosotros en posibilidad de lograr. Si nosotros no tenemos una apreciación de este cuerpo, porque este es el cuerpo que nos va a permitir hacer, ¿no? O sea, la labor que necesitamos hacer. Entonces, ahí viene la apreciación, ahí viene entonces, podríamos decir, aprenderemos a aprovechar entonces, o sea, lo que esta vida representa a través de este cuerpo, pero no solamente, obviamente que pues ya estamos nosotros desafortunadamente, pues, ¿no? La vida, la sociedad, etcétera, pues nos ha condicionado, estamos en una hipnosis tan profunda que simplemente nos conformamos, ¿no? O sea, con pasar, o sea, una vida, vivir la vida rutinaria, etcétera, etcétera, de un trabajo al otro, de un sueño al otro, de una fantasía a la otra, de un matrimonio al otro, de un fracaso al otro, de un miedo al otro, ¿no? O sea, etcétera, etcétera. Y eso pues es lo que nosotros llamamos vida, ¿no? O sea, tristemente, ¿no? Entonces cuando nosotros ya miramos, ¿no? O sea, lo importante que es, ¿no? Esta vida humana nos da la posibilidad de experimentar, o sea, adquirir la sabiduría, ¿no? Y entonces cada uno de nosotros, obviamente que, pues, no, o sea, buscamos la felicidad. Lo innato en nosotros, cuando nosotros estamos buscando la felicidad, es simplemente una forma de nosotros recordar que hay algo más para nosotros. La felicidad para nosotros es simplemente un recuerdo muy lejano de que es posible experimentar el bienestar. O sea, es posible encontrar eso que que nos hace sentir verdaderamente lo que verdaderamente somos. Entonces, eso es lo que nosotros llamamos la búsqueda de la felicidad, ¿no? Entonces, nos vamos a dar cuenta que tenemos que apreciar intensamente nuestra vida, ¿no? O sea, y entonces, a través de todas las experiencias, entonces, cuando ya entra la meditación a nuestra vida, ¿no? Una cosa, por ejemplo, entonces es tener, por ejemplo, los libros, entonces tenemos que adquirir un conocimiento intelectual, o sea, tenemos que adquirir una información. Esa información de alguna manera tiene que penetrar profundamente a nuestro corazón, o sea, y entonces ya el corazón, dependiendo de la necesidad que cada uno de nosotros tenga, entonces va a poder, entonces ya podremos entonces interesarnos por salir de la información que nos da la mente, que recibimos a través de la mente, a través de la vida normal, y entonces ya penetra en un nivel más profundo, donde entonces se crea una curiosidad, ¿no? O sea, y entonces podremos entonces comenzar el viaje digamos, de exploración. O sea, entonces comienza la curiosidad. Entonces, la mayoría de nosotros, obviamente, que al estar condicionados por el mundo exterior, creemos que la felicidad o el bienestar o la paz, como queramos nosotros llamarlo, está en el mundo exterior. Entonces, si nos imaginamos una casa así, nos imaginamos un carro así, nos imaginamos una esposa así, nos imaginamos un esposo así, nos imaginamos tener una cuenta de banco así, entonces
le atribuimos nosotros, eso que llamamos nosotros felicidad, que no conocemos, obviamente se lo atribuimos a algo externo. Y entonces nos damos cuenta que, pues, no sé, a través de miles y miles de años hemos hecho lo mismo, hemos hecho lo mismo. Y en ningún momento nos hemos detenido a contemplar, o sea, ¿qué hemos hecho? ¿Por qué hemos tomado las decisiones que hemos tomado? ¿Por qué hemos tomado los pasos que hemos tomado? Culpamos a los demás, ¿no? O sea, entonces culpamos las situaciones de la vida, culpamos a la familia, culpamos el gobierno, culpamos la sociedad, culpamos, y nunca verdaderamente nos detenemos a contemplar verdaderamente. Ahora, ¿por qué es tan importante contemplar cada una de nuestras experiencias? Porque a través de cada una de nuestras experiencias, si nosotros contemplamos y podemos encontrar la sabiduría que hay en esa experiencia, entonces esa sabiduría la podemos poner en práctica en el momento presente y en otras situaciones y en otras condiciones a medida que vamos viviendo nuestra vida. Entonces, si hemos tenido un número, por ejemplo, vamos a inventar un número, o sea, a imaginar un número de 100 millones de experiencias, por ejemplo. Cada cosa es una experiencia en nuestra vida. Si hemos tenido tanta experiencia, ¿cierto? ¿Por qué no la podemos utilizar? Porque entonces se nos pinchó la llanta del carro, es una tragedia. Se nos descargó el celular, otra tragedia, etcétera, etcétera. Todo se convierte en una tragedia. Entonces, todas estas grandes experiencias que decimos que son grandes para nosotros, pero no han dejado verdaderamente, tienen la posibilidad de darnos a nosotros, cada una de esas experiencias, alguna sabiduría que podemos utilizar. Entonces, estamos en esta creación para aprender a utilizar la sabiduría que cada uno de nosotros ha adquirido, ¿no? O sea, obviamente que pues hemos caído en todos los juegos de la sociedad, hemos caído en todos los juegos de la mente, los juegos de poder, etcétera, etcétera. Y entonces nos gusta jugar todos esos juegos. Nos gusta, por ejemplo, saber más que los demás. Nos gusta tener más que los demás. Nos gusta pelear con los demás. Nos gusta escondernos de los demás, etcétera, etcétera. Entonces jugamos todos esos juegos. Entonces somos como niños que hemos sido enviados al jardín infantil, ni siquiera sería la escuela, sino al jardín infantil. Y entonces hemos creado, básicamente nos hemos quedado jugando todos estos juegos, ¿no? O sea, que para nosotros, obviamente, o sea, creemos en nuestro mundo, en nuestra mente, en nuestra psicología, que tienen verdadero significado. Preguntémosle a una persona que, por ejemplo, en la situación que está sucediendo, o sea, un país invadiendo a otro, el que está invadiendo dice, no, esto tiene significado, tiene total significado. O sea, obviamente que el que está sufriendo dirá, no, eso no tiene significado, ¿cierto? Pero eso es simplemente una manifestación de nuestra vida diaria. Cuando nosotros, si el esposo le hace sentir mal a la esposa porque la manipula o porque le dice esto, porque le dice lo otro, o porque el café está frío o el café está muy caliente, entonces es la misma cosa, ¿no? O sea, entonces hay siempre un juego de crear algún tipo de drama, algún tipo de condición donde entonces esa experiencia de un café frío, un café caliente, etcétera, puede durar 5 minutos o puede durar toda la vida. Cada uno de nosotros tiene que entonces adentrarse en su mundo interior y comenzar a eliminar, básicamente, no sé, todas esas memorias de todas esas experiencias que no hemos verdaderamente comprendido a través de nuestra vida. Entonces, hay muchos elementos que están totalmente incompletos todavía. Ni siquiera estamos hablando de los grandes eventos, porque los grandes eventos pues ya necesitan mucho trabajo también, todo necesita trabajo. Pero tenemos una cantidad de pequeños elementos que están ahí, cosas sin resolver, cosas que nos dijeron, etcétera. Entonces, cuando vivimos así, nunca vivimos con paz, nunca vivimos satisfechos, nunca nos daremos cuenta de que estamos aquí con un propósito más elevado y no lo podremos hacer realidad porque todas esas pequeñas cosas incompletas nos van a exigir, nos exigen que las resolvamos de alguna manera.
Si no nos exigen a través de la frustración o de la ira o del rencor o de una memoria o de una frustración, etcétera, pues nos exigen de otra manera. Entonces, cuando nosotros comenzamos a meditar, lo primero que vamos a comenzar a mirar y a ver es que hay muchas cosas que aparecen, cosas que no se han resuelto, cosas que no hemos comprendido. Entonces, hay varios tipos de meditación, por ejemplo. Entonces, hay diferentes formas de meditación. Entonces, como para que entendamos bien la meditación que nosotros necesitamos practicar. Entonces, está la meditación, por ejemplo, que uno, digamos, el psicólogo o en la televisión dicen, no, hay que coger 5 minutos para relajarse, etcétera. Eso es lo que nosotros, hay una parte que llamamos meditación, que eso decimos, eso es meditación, etcétera. Si entramos nosotros entonces a practicar, por ejemplo, el budismo, entonces ahí hay una meditación, etcétera, una meditación, hay técnicas, hay todo un sistema, etcétera, etcétera. Si entramos no sé, inclusive dentro de la tradición cristiana, judeo-cristiana, hay elementos de meditación, entonces hay un sistema, hay unas cosas, etcétera, ¿no? O podemos entrar a YouTube y entonces practicamos la meditación de YouTube, ¿no? O sea, de lo que, pues, ¿no? O sea, los medios de comunicación nos dan. Vemos que, o sea, si nosotros no practicamos una meditación correcta, todas esas cosas incompletas nunca las podremos resolver, ¿no? O sea, ¿cómo sabemos que hemos resuelto algo o no? Bueno, entonces, esta es la historia de nunca terminar. Entonces, para que podamos todos tener una comprensión clara. A los 20 años, un hombre o una mujer tienen sus errores, sus equivocaciones, normal. En el comienzo de la vida, total, no hay problema de equivocarse. La vida es equivocaciones, aciertos, equivocaciones, aciertos. No hay nada de extraordinario, ni de malo, ni de equivocado en eso. A los 30, entonces, de acuerdo a la experiencia de las personas, entonces, a los 30 ya el hombre o la mujer ya cometen errores, todos cometemos errores, pero entonces a los 30 ya deberíamos nosotros de tener una mejor capacidad, una mejor visión, un mejor entendimiento. ¿Por qué? Por la experiencia que hemos adquirido hasta los 30, ¿cierto? Ya por lo menos esa experiencia de lo que hemos vivido, lo que hemos hecho, grandes o pequeñas cosas, nos deberían dar a nosotros un nivel de capacidad más profundo, ¿no es cierto? A los 30, entonces dice uno, bueno, un hombre de 30, una mujer de 30, ya pues tiene ciertas experiencias y, o sea, etcétera, ¿no? No sucede muy a menudo porque inclusive uno a los 30 todavía está queriendo hacer esto, explorar, no sé qué, bueno, hay muchas cosas que suceden. Bueno, digamos que un hombre de 30, una mujer de 30 todavía tiene algún tipo de excusa para no ser completamente profundo, etcétera, o para no verdaderamente tener la capacidad de ver exactamente lo que sucede en un momento determinado. Pero entonces llega a los 40, llegamos a los 40, entonces si a los 40 todavía hay grandes partes de nuestra vida sin resolver, significa que pues no hemos hecho mucho trabajo en nosotros. O sea, cuando hablamos grandes partes que no se han resuelto, ¿a qué nos referimos? No estamos refiriéndonos a la pelea que uno tuvo con fulano o a cómo ganar el dinero. No, el mundo exterior no es lo que estamos hablando aquí. Estamos hablando desde que cada uno de nosotros en sí mismo sabe o sea, puede percibir si le interesa o no, ya es otra cosa, que está en necesidad de trascender, de mejorar o de hacer ciertos cambios en sí mismo. Cada uno de nosotros tiene esa capacidad. No todos tomamos la decisión de hacer algo con nosotros mismos. Entonces nos conformamos con que la vida nos lleve. Entonces comienzan a pasar las cosas, va pasando los días, entonces esperamos que se resuelva, entonces nos volvemos bien cómodos porque entonces alguien nos va a resolver de alguna manera. Entonces, no buscamos muchas soluciones de muchas formas porque nos volvemos cómodos para que algo o sea, algo o alguien, entonces nos ayude a resolver un problema. Entonces, no nos preocupamos mucho por encontrar verdaderamente la solución desde lo más profundo de nosotros, etcétera. Entonces, vemos que llegar a los 40 con una determinación y con una visión firme de que esta vida,
O sea, uno toma su responsabilidad total por todo lo que es su vida y entonces uno dice, no, entonces lo que uno experimenta es lo que uno crea. Uno crea y recibe lo que uno experimenta. Si uno recibe algo que es desagradable, no es la culpa de los demás, no es la sociedad, no es la familia, no es el vecino, no es nadie, es uno mismo, ¿no? O sea, lo ideal es de que llegáramos a un nivel de madurez, ¿cierto? En cuestión de entender nuestro funcionamiento y entonces llegáramos a verdaderamente nosotros a llegar a ese punto. Más difícil, entonces, si llegamos a los 50, entonces, ¿qué sucede qué debería de suceder a los 50? A los 50 podríamos nosotros sentarnos y entonces vivir a través de nuestra experiencia. Entonces aparece fulano y entonces viene aquí ya con la experiencia, aparece esto, aparece una necesidad en la vida. Entonces uno ya a los 50 uno podría decir, bueno, listo, ya tengo experiencia porque ya sé cómo funciona la vida me ha comprobado así a través de mi propia experiencia directa porque nadie me lo ha contado, ninguno de nosotros, todos experimentamos la vida directamente. Pero no llegamos a ese punto. La humanidad nunca nos preocupamos, o sea, los seres humanos, que nos llamamos seres humanos, nunca llegamos verdaderamente a tener ese nivel de madurez. Todavía muy triste, o sea, vemos a alguien, por ejemplo, a los 60 todavía diciendo, no, es que cuando yo tenía 5 años no pude hacer esto en la escuela, entonces a los 60, o sea, a los 60, a los 65, todavía excusándose por las cosas que le sucedieron hace 50, 60 años. ¿No? O sea, a los 20 podemos tener una excusa, pero ya cuando llegamos a un punto en nuestra vida, no debemos de tener ninguna excusa, no deberíamos de tener ninguna excusa. Entonces, eso nos hace caer entonces en un problema, en un abismo muy profundo. ¿Cuál es el abismo entonces? Porque sabemos que para uno ser responsable por cada uno de sus partes de sí mismo, como hablamos en el comienzo, sea uno es responsable por el desarrollo de cada parte o el no desarrollo, pues si uno se olvida o se acuerda de su propio desarrollo, pues somos responsables por todas esas cosas. Entonces, claro, puede ser agobiante, y si queremos encontrar la respuesta, pues nos toca buscar. O sea, no está dispuesto simplemente, o sea, pues, obviamente que podemos encontrar libros o enseñanzas o prácticas, etcétera, pero eso no es suficiente. Si eso fuera sido suficiente, entonces ya la humanidad estaríamos todos en una condición totalmente diferente. Si la Biblia solamente fuera, entonces estaríamos en una condición diferente. No existiría este mundo como existe hoy. Si esotéricamente, etcétera, entonces lo mismo. O sea, claro, una cosa es tener la información, otra cosa es ya poner en práctica. La práctica es lo que hace la diferencia. O sea, si nosotros vamos a contratar un carpintero, ¿qué buscamos? Que nos diga, bueno, es que uno debe de tomar las medidas con un metro así, con una cosa así, con una cosa así, o que nos muestre a través de su práctica lo que hace. La vida, obviamente que tenemos que tener ese acercamiento con la vida, o sea, solamente a través de nuestra práctica. Y entonces esa práctica pues requiere mucha honestidad con nosotros mismos. O sea, necesitamos ser totalmente, o sea, tenemos que generar una apreciación primero por nuestra oportunidad como seres humanos. Después tenemos que, obviamente, después de esa apreciación, tenemos que entonces interesarnos verdaderamente por desarrollar. O sea, lo que hay dentro de nosotros es una semilla nada más. O sea, no estamos hechos, no estamos completos, etcétera. Tenemos que trabajar duro, ¿no? Intensamente para hacernos completos en algún momento determinado. Pero la única manera que nos vamos a hacer completos es a través de la experiencia. Y la experiencia requiere una cualidad muy importante que es la valentía. La valentía. Entonces, todos nosotros, desafortunadamente, vamos siempre evadiendo las cosas difíciles de la vida. No nos gusta, desafortunadamente. Ya no sabemos vivir peligrosamente, no sabemos vivir de momento en momento, queremos tener la seguridad de. Recordemos que en la comodidad, o sea, y en esa conformidad de las cosas, no crecemos. Es el error más grande que hemos llegado a cometer. Cuando nosotros ya estamos estables, cuando llegamos a tener, entre comillas, ¿no? O sea, la llamada estabilidad. Entonces ya uno se siente y se olvidó
que hay un mundo que descubrir, una experiencia que adquirir, entonces ya nos perdimos. Y toda la vida buscando esa comodidad y esa, no o sea, ese bienestar, pero que es totalmente superficial. Entonces, cuando nosotros, o sea, para nosotros adquirir esa experiencia necesitamos valentía. Entonces, tenemos que tener una rebeldía en contra de todas las creencias que hemos adquirido. Tenemos que negar absolutamente todo, todo, absolutamente todo. Nada de lo que nosotros conocemos, en esencia, nos sirve para el crecimiento de la manera como lo conocemos. Recordemos que estamos condicionados en un 97%. Entonces, es absurdo creer que algo dentro de ese 97% me puede proveer una claridad. No, tengo que negar. Tiene que haber una negación. Entonces, ¿pero cómo sucede esa negación? ¿Cierto? La negación sucede a través de, o sea, la investigación, o sea, a través de la experiencia. Entonces, tengo que adentrarme en una cierta experiencia, tengo que adentrarme en una cierta condición, y entonces con la experiencia que obtengo, por ejemplo, cuando se refiere a algo específico, entonces llego a negar en el sentido que entonces compruebo que mi idea, la idea que tengo de esto, de lo otro, no es real. En ese momento lo puedo negar. Entonces, cuando hablamos de la muerte psicológica, sabemos que hay cosas que aparecen, pero simplemente con negarlo no es suficiente. Tengo que verlo, tengo que observarlo, tengo que comprenderlo y tengo que sentirlo y tengo que ver todo lo que hace en mí, esa creencia o ese hábito o eso que queremos nosotros eliminar de nuestra vida. Entonces, pero lo que sucede es que todo lo que nos genera desagrado, siempre le estamos evadiendo. Entonces, las relaciones humanas obviamente que son extraordinarias porque hoy en día, por ejemplo, ¿cuánto tiempo nosotros podemos durar en compañía de otro ser humano sin nosotros disgustarnos? ¿Cuánto tiempo? Si somos verdaderamente honestos, 3 horas, 4 horas, cuando ya algo en nosotros se comienza a disgustar. Entonces, en las relaciones humanas, nos vamos a dar cuenta que existe, obviamente, ¿no? O sea, el potencial de adquirir mucha experiencia. Entonces, tenemos que salir al mundo. Tenemos que relacionarnos. Ahora, podemos relacionarnos en cualquier dimensión. Uno se puede ir a un bar y relacionarse, ¿cierto? Uno puede ir a un prostíbulo y relacionarse, pero obviamente que tenemos que entender que la relación que estamos buscando no es de ese tipo, no es simplemente relacionarnos. Tenemos que entonces encontrarnos en un ambiente donde hayan otras personas que estén interesadas en tener una experiencia más profunda, o sea, en el aprendizaje. Entonces, tenemos que relacionarnos, aprender a relacionarnos con otras personas que están interesadas también en el crecimiento, ¿no? Entonces, en muchas ocasiones siempre nos han preguntado, por ejemplo, bueno, es que yo vivo lejos, es que yo no conozco a nadie, por eso es que no puedo hacerlo. Muy bien. Entonces, ¿cuál es el problema en ese momento? El problema entonces es de que tenemos que aplicar uno de esos 3 factores, que es el sacrificio por la humanidad. Si yo me encuentro solo, cuando hablo en primera persona, ¿no? O sea, si me encuentro solo y no encuentro a nadie que me ayude, entonces me toca a mí crear las condiciones para que otras personas también se interesen. Si para mí es muy válido decir, bueno, es que yo no puedo avanzar porque es que no conozco a nadie, entonces ya estoy yo mismo, o sea, justificando mi falta de esfuerzo, mi falta digamos, de interés, porque si estoy solo y comprendo, o sea, estamos solos todos, ¿no? O sea, comprende uno que uno necesita apoyo, trabajo, crear un gimnasio psicológico, entonces uno sale y entonces tiene que entonces tomar la antorcha y entonces crear básicamente unas condiciones donde uno puede relacionarse con otras personas o sea, para que ese gimnasio, para que esas relaciones humanas pues, den lo que necesitan darnos. Pero vemos que no estamos interesados, somos demasiado cómodos, ¿no? O sea, somos demasiado cómodos y a la misma vez, pues, que evadimos. O sea, o sea, porque siempre habrá alguien que nos diga una palabra fea,
Habrá alguien que nos va a hablar de una manera que no es así. Habrá alguien que no sea, y nosotros igual, o sea, nosotros no nos damos cuenta como lo que los demás perciben de nosotros, pero en ese relacionarnos con los demás es tremendamente esencial. Entonces entonces a través de la historia, obviamente por eso digamos, las comunidades se han creado, las comunidades tienen un propósito. O sea, sin comunidad no hay progreso. En muy raras ocasiones un individuo ha logrado autorrealizarse solo. Muy raras ocasiones. Si es que lo pueden lograr, o sea, ¿por qué no? Porque no, es imposible. O sea, primero porque, o sea, tenemos que recibir mucha ayuda de muchas personas a través de nuestra vida, entonces no podemos estar solos. Y a la misma vez, si nosotros no proveemos esa misma ayuda para los demás, pues tampoco podemos progresar. Entonces, la comunidad es muy importante. O sea, entonces vienen los grandes retos. Necesitamos estar en comunidad, necesitamos trascender nuestra limitación, etc. Entonces vemos que si queremos aprender, pues hay mucho trabajo que hacer, hay mucha tela que cortar. Que cada uno de nosotros tiene que mirar, bueno, ¿por qué yo le huyo? ¿Por qué me molesta? ¿Por qué siempre? O sea, y algo muy interesante sucede. Cada uno de nosotros inevitablemente, así no parezca, esto es súper importante. Si uno puede recordar esto todos los días, entonces va a poder hacer muchas cosas diferentes, de una manera diferente. Cada uno de nosotros experimenta lo que necesita experimentar para su crecimiento. La vida no nos va a dar algo diferente que nosotros no necesitemos. Si aparece una persona que me está a mí hablando feo, por ejemplo, siempre, es lo que necesito. La vida no se equivoca. Si aparece entonces que no tengo dinero porque no me alcanza, bueno, eso es lo que la vida me da porque eso es lo que yo necesito para mi crecimiento. Entonces el punto no está en solamente cambiar las condiciones externas, necesito comprender esto, necesito comprender lo otro. Uno necesita comprender cada momento de su vida. Cuando uno ya comprende algo, entonces eso ya no se necesita, viene otra lección. Y eso no se necesita, viene otra lección. Entonces podremos nosotros ir adquiriendo cada día experiencias nuevas. Si se repiten las historias, que generalmente eso es lo que nos sucede a todos, se repitió, se repitió y se repitió y se repitió y se repitió, porque no hemos aprendido y no hemos extraído de nuestra propia experiencia la sabiduría, ¿cierto? Sabemos que es importante tener en cuenta la necesidad de nosotros provocar un cambio, provocar algo diferente para nosotros comenzar a generar esas transformaciones que necesitamos generar. Entonces viene entonces la cuestión de la creencia. Entonces hablamos de que es muy fácil creer. Simplemente creer que con pensar o creer que con tener algún tipo de admiración por un maestro, por ejemplo. Uno puede admirar a un maestro, puede admirar al Cristo, puede admirar a Jesús, puede admirar a San Pablo, a San Juan, a San Pedro, lo que sea. Uno puede admirar a cualquier cosa, ¿sí? Pero claro, es muy fácil simplemente tener la creencia porque no nos exige cambio, no nos exige que nos observemos, no nos exige que dejemos de derrochar nuestra energía creadora, etcétera, etcétera. Entonces, las creencias, obviamente, que han reemplazado la experiencia. Entonces, ya estamos llenos de creencias y no tenemos experiencia. O sea, a pesar de que cada uno de nosotros tiene experiencia, pero pasamos la experiencia por alto. Entonces, en medio de esta creencia, entonces, ¿qué pasa? Para un hombre, una mujer, para estos grandes maestros que conocemos, que han venido al planeta Tierra, ellos conocen a Dios de una manera diferente como nosotros. Para nosotros Dios es una idea, es una creencia nada más, no es una realidad. O sea, no lo es. Porque si cuando se me pinchó la llanta, yo perdí inmediatamente, si alguien me dijo algo feo, entonces ya se me fue el balance, me dio diarrea, cualquier cosa que no. Entonces, eso significa que no conocemos a Dios. Si yo entonces estoy sufriendo en mi condición diaria porque quisiera experimentar otra realidad, pero entonces no lo puedo hacer, no lo sé crear, pues no conozco a Dios. Entonces, claro, ¿por qué? Porque nuestro Dios en este momento
no es el Dios real que hay en cada uno de nosotros. Está profundamente allí, pero nuestro Dios son nuestras creencias. Si nosotros cuestionamos las creencias de alguien, inmediatamente entramos en conflicto. Las creencias son nuestro Dios. O sea, cuando uno se sienta a meditar, cuando lo que tenemos que aspirar verdaderamente nosotros, esta es nuestra aspiración. O sea, esta debe ser una aspiración y es una aspiración correcta. Nosotros debemos de sentarnos a meditar con, con nuestros compañeros en la vida, etcétera. Y dejar de hablar tantas cosas. No hay necesidad de hablar. Lo único que necesitamos es entrar en meditación y en ese mundo de la meditación podemos comunicarnos sin necesidad de creencias, porque la experiencia nos da la capacidad a nosotros de comunicarnos con cualquier ser humano sin necesidad de palabras, sin necesidad de nada. Simplemente, entonces, hay más comunicación, hay una verdadera comunicación de corazón a corazón cuando nosotros nos sentamos a meditar que con las palabras. Entonces, claro, pasamos de la creencia que entonces hablamos y creamos de no sé qué y la lógica y hacemos todo un diagrama de las cosas y entonces eso es lo que nos enseñan en la escuela y entonces generamos ideas sobre esto, sobre lo otro, la llamada filosofía. ¿Qué es Dios? ¿A dónde vamos? ¿Para qué venimos? Eso es filosofía. Ahora, claro, esa es la parte en el momento que comenzamos, necesitamos eso. Tiene que llegar un momento, ya no necesitamos un libro para nada. ¿Para qué? No necesitamos claro, hay cosas que pues, si uno quiere mantener algún tipo de orden en su expresión, necesita algún tipo de texto, pero más allá de eso, para vivir la vida no necesitamos ningún libro. Eso es lo que debemos de aspirar. No necesitamos de ninguna creencia, necesitamos simplemente de mirar nuestra experiencia y decir, no, esto es lo que necesito hacer. Esto es lo que debo de hacer con mi vida, esta es en la dirección que me debo mover, ir más allá de la creencia. O sea, cuando una persona, por ejemplo, con un hombre o una mujer jóvenes van a la universidad por primera vez, no miran, no hacen verdaderamente, no miran en su corazón a verdaderamente qué es lo que quieren y escoger una carrera que es lo que verdaderamente quieren. Generalmente estamos movidos ya por la creencia de que si yo cojo una profesión, ya hay muchas creencias que se desarrollan a través de todas estas cosas y la mayoría de los seres humanos en este planeta hemos escogido profesiones no por vocación, sino por la creencia de que nos van a dar ciertos beneficios o ciertas cosas. Pero eso, obviamente, ¿por qué? Porque la creencia se ha convertido en nuestro Dios. Y somos explotados por nuestras creencias. El planeta todos somos explotados. Si observamos detenidamente, si uno encuentra, por ejemplo, cuando eso es lo que se llama, por ejemplo, abuso, cuando uno quiere abusar de alguien, entonces lo único que uno tiene que hacer es que la persona nos crea, nada más. ¿Ya? Entonces, si nosotros logramos que simplemente cuando una persona es víctima de una creencia, entonces puede ser fácilmente manipulada. Claro, la creencia es cómoda, la creencia es fácil, ¿no? O sea, un ladrón, por ejemplo, un estafador, ¿qué es lo que hace un estafador? Un estafador entonces nos hace creer que algo es así, pero en realidad la realidad es otra. El problema en qué está, en que la persona genera una creencia. Como nos dejamos simplemente, generamos algún tipo de conclusión o generamos algún tipo de idea con relación a algo superficial, entonces eso es una creencia. Y la creencia religiosa es exactamente igual. O sea, entonces estamos siendo manipulados, pues, obviamente, por todas esas cosas. Hay alguien que por favor, no le quiten el micrófono, no toquen el micrófono, por favor. Entonces, la creencia religiosa, entonces ahí vemos que cuando nosotros tenemos ya intenciones perversas, porque ya cuando nosotros nos aprovechamos de la creencia de los demás, ya somos perversos.
ahí ya nace la perversión. Entonces, un hombre que le promete a una mujer, pero no le cumple, se está aprovechando de la creencia. O sea, bueno, o una persona cuando promete un negocio y no cumple, se está aprovechando de la creencia de otras personas. La creencia tiene mucho que ver en nuestra condición como seres humanos. Entonces, de la creencia, entonces, claro, a nosotros no saber aprovechar nuestra propia experiencia, eso lo podríamos nosotros llamar como intuición, lo podríamos llamar como el sexto sentido, lo podríamos llamar como, o sea, etcétera, etcétera. Entonces vemos que la creencia nos ha hecho caer, ¿no? O sea, en la manipulación de las masas. O sea, y es muy llamativo. O sea, vemos cómo los dictadores llegan a ser dictadores porque ya generan unas ciertas creencias. Uno en su propia casa tiene sus creencias y se genera una cierta dictadura en muchos lugares. En una compañía, en un negocio, se generan ciertas creencias. Hay compañías, por ejemplo, que las personas o los trabajadores se pueden sentir mejores que los de la otra compañía. O sea, o los de un restaurante se pueden creer mejores que los de otros restaurantes. Entonces vemos que la creencia, las creencias son las que básicamente nos mantienen a nosotros y nos hacen víctimas. La creencia es la base del fanatismo. El fanatismo está movido por la creencia. Para nosotros tenemos que entender, si nosotros queremos descubrir lo que es la vida verdaderamente, si queremos nosotros desarrollar todas esas partes que podemos desarrollar, no podemos vivir a través de la creencia. No importa que sea generalmente una creencia, yo si tomo un libro y lo enmarco y le hago un marco de oro con ciertos adornos y lo pongo en un altar, eso es una creencia. O sea, eso es lo que en cierta manera todos hemos hecho con muchas cosas, muchos conceptos en nuestra vida. Pero no, necesitamos entonces dejar básicamente transformarnos hasta tal grado donde entonces solamente a través de nuestra experiencia nosotros podremos verdaderamente decir que conocemos la realidad de la vida, ¿no? Pero para eso se necesita la meditación. Entonces vemos que la creencia ha creado tristemente, ¿no? O sea, y hay elementos perversos, lo estamos viendo en el planeta como muchos elementos perversos pues se aprovechan de la creencia de los pueblos. Todos los dictadores y todos los políticos en esencia, ¿no? O sea, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces vemos que para un hombre rebelde, una mujer rebelde, necesitamos desarrollar o sea, necesitamos tener la capacidad de nosotros movernos a través de nuestra propia experiencia. Pero obviamente que ahí ya, pues entonces tenemos que saber aplicar, ¿no? O sea, las instrucciones de la enseñanza. Y entonces, ya cuando nosotros comenzamos a aplicar esas instrucciones, dejamos entonces todos esos conflictos que las creencias traen. Las creencias siempre estarán en un conflicto. Ya, o querer convencer a alguien, o querer cambiar a alguien, o disgustarse porque alguien no piensa como nosotros pensamos, etcétera. Para nosotros, en el mundo de la meditación, no necesitamos, no hay conflicto con nada. Alguien quiere pensar así, que piense así. O sea, entonces vemos cómo se va generando y generamos entonces, tenemos que aprender a generar relaciones, o sea, porque ya entonces nos interesamos en un tipo de relación diferente, un tipo de relación donde entonces nosotros vivimos nos relacionamos a través de la experiencia y no a través de la creencia, ya para dejar todas estas manipulaciones, para dejar todos estos sufrimientos, etc. Esa experiencia, entonces, obviamente que a través de cada experiencia, entonces, lentamente, entonces, nos va a llevar a tener, entonces, la posibilidad y la oportunidad de todas esas partes dentro de nosotros que están listas. Lo único que necesitan es la tierra de la experiencia, ¿no? Necesita la tierra de la experiencia y el agua de la experiencia. La semilla, nuestra esencia necesita experiencia, ¿no? Ahora, entonces ya con esa experiencia, entonces podemos nosotros decir en un momento determinado en qué dirección nos queremos mover. Porque esa experiencia nos va a dar entonces dos posibilidades. Podríamos entonces nosotros
crecer y entonces hacer la voluntad de la creación misma. Entonces ya comenzamos a trabajar en conjunto con la creación. Entonces ya nos movemos dentro de las leyes cósmicas, de las leyes del universo. Entonces respetamos el karma, respetamos el libre albedrío, respetamos, etcétera, etcétera. Entonces respetamos todas las leyes, o sea, podemos movernos en esa dirección, lo cual nos hace que entender que entonces tenemos que tener una disciplina, porque para respetar las leyes, para respetar el funcionamiento y el orden del universo, necesitamos tener disciplina, necesitamos prestar atención, necesitamos, etcétera, etcétera. Entonces necesitamos despertar todas estas partes en nosotros que nos va a permitir entonces movernos correctamente, o sea, en ese viaje, o entonces decidimos simplemente hacer lo que uno quiere. Esa misma experiencia nos puede entonces a nosotros decir, bueno, yo voy a hacer lo que yo quiero. La misma experiencia nos puede dar la misma capacidad de movernos en la dirección opuesta. Entonces ya podemos convertirnos en más egoístas, en más manipuladores, podemos desarrollar muchas cosas, podemos llegar a tener grandes cosas, etcétera, etcétera. Todo está disponible para nosotros. Ese es el crecimiento espiritual. El crecimiento espiritual nos da la posibilidad de movernos hacia arriba, querer regresar a casa, ¿cierto? Entonces tenemos que regresar totalmente livianos, o podemos nosotros inclusive bajar más bajo, adquirir más experiencia en el mal, como se dice, y entonces pues ya eso es otro cuento. Ahora ya nosotros hace tiempo decidimos adquirir más experiencia en el mal. Cada uno de nosotros no estamos aquí porque hemos decidido ser buenos, no. En un momento determinado nosotros decidimos bajar y hemos bajado bien, bien bajo y seguimos bajando. A menos que entonces ya pues, entre en nosotros una gran necesidad o tomemos esa gran decisión de comenzar a subir. Porque la subida no está en que alguien nos va a ayudar, que alguien nos va a dar la mano, que alguien nos va simplemente a... No, es paso a paso, o sea, de centímetro en centímetro, de pulgada en pulgada. Y cada uno de nosotros va a ser responsable de cada progreso que uno experimenta. O sea, nadie nos puede dar a nosotros el progreso excepto a nosotros mismos. Entonces, pues ya entonces en ese momento tendremos que aceptar que toda la responsabilidad es nuestra. Ni siquiera el Dios mismo es responsable porque tenemos un libre albedrío. Cuando ya podemos nosotros decir, bueno, comienza, si uno quiere progresar, si uno tiene que crecer, entonces cada paso de ese aprendizaje, cada paso de ese crecimiento, tenemos que nosotros tomarlo voluntariamente. Ahora, otro punto importante, cada uno de nosotros va a reconocer que no tiene todas las condiciones necesarias para el crecimiento. Sabemos que carecemos de muchas cosas. ¿Qué hacemos? Entonces, nos toca crear esas condiciones para adquirir esa experiencia. Ahí nos toca entonces encontrar la manera de crear las condiciones para adquirir la experiencia. Entonces, por ejemplo, si uno carece de disciplina o cree que carece de disciplina, ¿no? ¿Qué hace? Pues tiene que crear condiciones donde uno tenga que ser disciplinado. Pero la disciplina es algo muy complicado. O sea, es algo tremendamente difícil. Nosotros, en nuestra vida general, no hay disciplina. Uno no piensa que eso sea una cualidad que uno tenga. Uno cree que es disciplina porque iba a trabajar todos los días a un trabajo y cree que tiene disciplina. No, la disciplina es algo muy diferente. En fin, entonces ¿cómo hacemos nosotros para crear una disciplina? Entonces ya viene entonces la práctica. Ya tenemos que tener una práctica espiritual. La práctica tiene que tener todos esos elementos. Entonces, la práctica espiritual de cada uno de nosotros necesita ayudarnos en la disciplina, necesita ayudarnos en la perseverancia, necesita ayudarnos en la puntualidad, necesita ayudarnos a que tengamos nosotros, no sea, etcétera. Todas las cosas que necesitamos. Entonces, una vida normal no nos provee esas condiciones. Una vida común y corriente, digamos, una vida de la persona, digamos, de la vida del vecino, no nos da a nosotros. Entonces nos toca crear una vida totalmente diferente. Algo que nosotros insistimos, obviamente, no porque tenga que ser una obligación, cuando uno se enamora básicamente de su progreso, de su
no sea, de su aprendizaje, pues ni siquiera alguien tiene que decirle nada a uno. Entonces nosotros, la única manera que podemos nosotros como poner en perspectiva algo, entonces si hemos conocido, por ejemplo, la enseñanza, entonces uno adquiere la enseñanza, etcétera, bien, eso se digiere, etcétera, etcétera, pero obviamente que a través de la historia siempre se han dado pues los trabajos, por ejemplo, entonces tradicionalmente, ¿no? O sea, hablamos, por ejemplo, de un retiro, ¿no? O sea, los retiros. O sea, se puede hacer un retiro de silencio, un retiro donde se haga un ayuno, un retiro donde se hagan oraciones, un retiro donde se haga práctica de tai chi, un retiro donde se haga práctica de yoga, no importa, un retiro, un retiro. Un retiro nos da a nosotros una idea de que por lo menos por 2, 3, 5, 7 días nosotros podemos vivir dentro de una disciplina que es beneficiosa para nosotros y que nos va a permitir progresar. Vamos a un retiro por ahí, o sea, si es que vamos a un retiro, ¿no? O sea, o tomamos un día para tener un horario específico, donde aprovechamos el tiempo, donde no desperdiciamos el tiempo, etcétera. Es muy raro, no sucede. O sea, uno, quizás por ahí algún día uno, ¿no? O sea, va, o sea, les cuento una historia. En una ocasión, en un momento determinado, muchos años atrás, eh, me invitaron a un lugar, estaba yo asistiendo a un lugar, no sé, y me dijeron, "Oh, vamos a hacer un día de meditación". Pues me gustó mucho porque pues ya en esa época yo ya practicaba la meditación, entonces, pero ya nosotros practicamos una meditación que es la meditación del Zen, que es meditación, o sea, uno se sienta y se sienta, ¿no? O sea, en fin, bueno, es una práctica completa. Y muy alegre, o sea, muy joven estaba yo, y entonces dije, wow, claro, en el grupo donde estaba, no sé qué, estaba aprendiendo ciertas cosas muy importantes, no sé qué. Recuerdo que llegamos a las 8 de la mañana, entonces la idea era hacer un ayuno, o sea, y recuerdo que me dijeron, lo único que uno tiene que traer es agua con manzana y un poco de miel de abejas, entonces vamos a hacer un ayuno de purificación y meditación. Dije, wow, o sea, increíble, no sé, en meditación, no, haciendo la práctica, o sea, concentrado profundamente, bueno, en mi mente, o sea, ¿no? En ese momento. Llego, entonces, claro, muy contento, llegué con mi jarra, con mi miel de abejas y mi jugo de manzana. Cuando comenzaron a llegar las personas, ¿no? O sea, y traían sus bolsas de dormir, y dije, bueno, pues claro, no hay problema, cada uno pone su bolsa de dormir para sentarse. Y cada uno se fue metiendo en su bolsa de dormir, o sea, se tomaron su miel de abeja y todo el mundo a dormir, a roncar. En ese momento, obviamente que, pues, no, pues fue muy revelador, o sea, dije, wow, o sea, eso es lo que nosotros llamamos meditación, ¿no? O sea, lo que nosotros llamamos meditación hoy en día no es meditación, la meditación es algo muy diferente. La meditación es algo que nos lleva a nosotros a tener una experiencia totalmente transformadora y que si la llegamos a tener, nunca llegaremos a ser la misma persona. Nunca volveremos a simplemente a caer en esos condicionamientos o en esas cosas absurdas de querer hacer algo pero que nunca lo hacemos, ¿no? Entonces, cuando ya uno sabe que carece de ciertas cosas, necesita entonces decir, bueno, carezco de disciplina, necesito crear algo de disciplina, carezco de puntualidad, necesito entonces crear un ambiente en mi vida que me exija. Entonces, pues, no sé, entonces ya viene entonces la creatividad de cada uno de nosotros. Necesitamos entonces transformar nuestra vida para que nuestra vida sea o sea, para nosotros convertir nuestra vida en esa tierra fértil para ayudarnos a nuestro crecimiento. Pero nos damos cuenta que pues no muchas personas no queremos. O sea, estamos tan cómodos con lo que nos ofrece el gobierno, con lo que nos ofrece la familia, con lo que nos ofrece fulano, con lo que nos ofrece tal, y nunca hacemos nada, ¿no? O sea, toda la humanidad, en la creencia, o sea, dominados por la creencia de que porque hemos hecho algo bueno en algún momento en la vida sería suficiente, ¿no? Entonces, estamos muy lejos, ¿no? O sea, desafortunadamente, obviamente que cada día pues, las condiciones de vida se hacen más difíciles en el sentido de que cada día estamos más y más eh, atrapados, ¿no? En esa comodidad y entonces ya
sacarnos de esa comodidad, a que nosotros comencemos entonces a generar una actitud diferente con relación a nuestra práctica espiritual, pero es un gran reto. Entonces vemos cómo la creencia y el fanatismo destruyeron la posibilidad del ser humano. Entre eso y muchas otras cosas, porque eso de la creencia, pues entonces le añadimos otras creencias y le añadimos otras creencias, entonces vemos que estamos queriendo alcanzar el paraíso porque tenemos una creencia, creemos de que, o sea, que somos buenos simplemente porque creemos que somos buenos, ¿no? O sea, bueno, carecemos básicamente de todo tipo de profundidad. Entonces, y vemos que cada uno de nosotros tiene sus condiciones de vida muy bien. Todos tenemos salud, tenemos lo que la vida nos da, tenemos una visión que nos permite, tenemos un cuerpo que todavía nos permite hacer un trabajo, etcétera, etcétera. Pero nos dormimos en los laureles, o sea, nos dormimos en esa creencia de que la vida es para disfrutarla nada más, para ser felices nada más, que no necesitamos tener un aprendizaje, que no necesitamos exigirnos nosotros mismos, que entonces tenemos que comprobarle al mundo que nuestras ideas son mejores, etcétera, etcétera. Entonces estamos demasiado cómodos en ese estilo de vida, ¿no? O sea, entonces, claro, cuando nos conformamos con una cierta comodidad, o sea, en la Biblia hay una historia de alguien que cambió su reino o su condición por un plato de lentejas. Eso es lo que la comodidad representa. Si a nosotros nos dan una situación donde estemos cómodos, estamos dispuestos a sacrificar hasta nuestra propia madre. Eso es algo muy real. O sea, cuando hablamos de sacrificar a nuestra propia madre, no estamos hablando quizás de la madre física, ¿no? O sea, entre nosotros estamos dispuestos a sacrificar nuestro propio crecimiento. Ya lo hemos hecho. Ya, o sea, es muy normal sacrificar nuestra verdad, sacrificar la verdad de nosotros por una simple comodidad. O sea, si ya, digamos, nosotros miráramos básicamente la vida de los maestros llegan a pasar situaciones muy duras. No tienen casa, son rechazados, etcétera, etcétera. Pero no estamos hablando de una experiencia como la que nos enseñan en las religiones, donde entonces creemos de que son cosas que simplemente nos van a causar dolor y que si no, no, es algo muy diferente, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque el aprendizaje de los maestros, o sea, nos enseñan que entonces en esas experiencias duras y difíciles, a los cuales ellos se predisponen, ellos se hacen, no, ellos se hacen disponibles para esas experiencias. En lugar de buscar comodidad, ellos se hacen disponibles a las experiencias difíciles. Ellos no piden o no pidieron más comodidad o tener un palacio o que todo les salga bien o que todo les salga bonito, no. Ellos pidieron fue, a ver, necesito algo que me enseñe a cómo trabajar y cómo mirar esta realidad, o sea, cómo trascender mis propias limitaciones, cómo despertar esas partes de mí que necesito despertar, etc. Entonces, bueno, ese es un punto que tenemos que nosotros mirar. Cuando uno recibe la enseñanza, o sea, los primeros 2 años son los 2 años de prueba, porque los primeros 2 años uno recibe todo lo que necesita recibir. O sea, es la ley. 2 años donde entonces le dan unas experiencias, uno siente que ya llegó, uno siente que ya, no sé, ahora tengo la enseñanza, ya entiendo, o sea, ya no soy la persona más feliz del mundo, ¿cierto? Después de los 2 años, tristemente, entonces, ya entonces hay algo que cambia, y entonces después de los 2 años, entonces ya nuestro trabajo es el de poner en práctica la enseñanza hasta que nosotros nos comprobemos en nosotros mismos que hemos hecho algo con nosotros mismos. O sea, lo que sucede es de que, pues, la creencia en sí misma nos da un cierto bienestar, una cierta satisfacción. Entonces, en lugar de nosotros esforzarnos por ver verdaderos cambios, entonces nos convertimos en creyentes de la enseñanza. Nos convertimos en creyentes de esto, en creyentes de lo otro, y se convierte en algo que o sea, nos dormimos en esos laureles. Entonces ya dice, bueno, yo soy esto, yo soy lo otro, yo pertenezco a este grupo, yo he hecho esto, he ido a tal lugar, he hecho la otra cosa y ya. Eso es lo que se convierte en nuestra vida, en simplemente una
eh, digamos, una experiencia donde le atribuimos todo, todo lo que nosotros somos, simplemente algo que hicimos en un momento determinado, pero nuestra mente es tan hábil para hacernos sentir tan bien con eso solamente que pues obviamente, y esa creencia obviamente que pues es lo que nos ha hecho fracasar a la humanidad. O sea, hemos fracasado por no querer ser personas prácticas, ¿no? Si uno, por ejemplo, algo que tenemos que mirar muy importante, ¿no? O sea, en una ocasión alguien nos contaba una historia, o sea, generalmente los sacerdotes, ¿no? O sea, tienen en sus iglesias, ¿no? O sea, eh, estos retiros para los matrimonios, donde los matrimonios van o tienen sesiones para matrimonios donde entonces les ayudan verdaderamente, o no sé, entre comillas, a resolver los problemas matrimoniales. Pero entonces, pues es muy interesante ver cómo nosotros funcionamos, porque como un hombre que no tiene mujer, ¿no? Obviamente puede ayudar a otra persona a resolver los problemas de su mujer, con su mujer. Entonces, en la creencia, no, pero es que uno estudió un libro, es que uno habla de esto, es que uno habla, pero eso no es lo que estamos buscando. O sea, nosotros los seres humanos no buscamos las cosas verdaderas. O sea, nosotros nos conformamos con creer que porque fulano se leyó un libro, o porque fulano hizo esto, o porque entonces, no, o sea, pero no, o sea, necesitamos convertirnos en algo diferente. Necesitamos, si queremos hablar, por ejemplo, de sanación, tenemos que sanar. Si tenemos que, queremos hablar de comunicación, tenemos que aprender a comunicarnos. O sea, tenemos que convertirnos en lo que nosotros hablamos, en lo que nosotros hacemos, o en lo que nosotros convertimos. Entonces, pero nos vamos a convertir en eso cuando lo practicamos. Entonces, no lograremos tener todas digamos, las experiencias o no lograremos tener todas las especializaciones en la vida, pero podremos alcanzar algún tipo de experiencia verdadera. Entonces, vemos que uno va donde un psicólogo, por ejemplo, a que le ayude a arreglar su vida, pero ellos tienen unos textos donde entonces te hacen ciertas preguntas, no sé qué, pero eso verdaderamente no nos lleva a donde necesitamos llegar, nos mantiene nosotros enredados, nos mantenemos en un juego de palabras. Llega un momento en que uno se cansa y dice, bueno, ya, si le creo al psicólogo, no sé, etcétera, pero no, lo que nosotros estamos interesados es en algo totalmente diferente, algo que nos va a llevar a ir más allá de todos esos juegos, o sea, más allá de todas esas frustraciones, de todos esos engaños, ¿ya? Porque todas las cosas que hemos generado son engaños totales, ¿no? O sea, engaños que nos mantienen a nosotros tremendamente enredados. Pero para lograr esa transformación, entonces, pues necesitamos tener valores. O sea, si nosotros nos adentramos en esa búsqueda sin verdaderos valores, entonces, ¿cómo hacemos? Tenemos ciertos valores, pero no tenemos otros. Tenemos que desarrollar esos valores. Tenemos que entonces buscar la manera de desarrollar los valores que no son tan fuertes en nosotros o que en algunas ocasiones hasta carecemos. No somos altruistas, por ejemplo. No somos filántropos, por ejemplo. Sabemos que, bueno, uno le desea felicidad a los demás, pero eso no es filantropía ni eso es altruismo, eso es otra cosa, es simplemente una idea. Entonces, esos elementos no son verdaderamente, no están presentes. ¿Cómo lograremos, por ejemplo, algún día ser verdaderamente altruistas, ¿no? O sea, o ser verdaderamente filántropos, o ser verdaderamente pacientes? Y más importante, o sea, bueno, todos hay muchas cosas, pero ser amorosos verdaderamente. O sea, si nosotros hacemos un experimento, entonces decimos, hoy, en cada día, en cada momento, cada palabra que salga de mi boca tiene que ir con amor. O sea, cuando nosotros nos escuchamos en el lenguaje lleva en cada uno de nosotros toda la historia de su propia psicología. Entonces, cada uno de nosotros cuando dice buenos días, por ejemplo, son las palabras que dicen buenos días, pero en cada
sonido que sale de la boca de cada uno de nosotros está contenida toda nuestra vida. Entonces, podrá llegar un momento donde nosotros mismos podamos ver qué es lo que nuestras palabras están llevando a los demás, están llevando al mundo, qué mensaje verdaderamente estamos enviando a través de nuestras palabras. Pueden sonar hermosísimo, pueden sonar hasta, no sé, pueden sonar como poesía, como canción, no importa. Detrás viene la realidad de las cosas. Entonces tenemos que hacernos sensibles a esa realidad. Entonces, cada uno de nosotros, si se escucha a sí mismo, porque ese es el punto. Si nosotros nos escuchamos, cada uno de nosotros, de cómo hablamos, o sea, desarrollamos esa capacidad de escuchar nuestras propias palabras, inmediatamente habrá un gran cambio en nosotros. Inmediatamente. Tenemos que practicar, ¿no? O sea, hablar con amor. O sea, si algún día nos hacemos esa práctica, o sea, voy a decir todo con amor, etcétera, etcétera, entonces podremos darnos cuenta de que nada lo decimos con amor. Muchas cosas salen, a veces nos encontramos diciendo, no me acuerdo lo que dije, no sabía que estaba hablando así, no sabía que estaba hablando golpeado, no me di cuenta que estaba hablando feo, no me di cuenta que, claro, ya, entonces todos vamos en la vida reaccionando los unos con los otros, pero, no, o sea, la creencia nos hace creer que si nosotros nos llamamos la atención y nos hacemos conscientes de eso, entonces vamos a sufrir o vamos a crear condiciones difíciles. Quizás en el comienzo hayan cambios severos en nuestra vida, pero llegará un momento donde ya entonces no estemos generando más condiciones adversas a nuestro crecimiento. Vemos que tenemos que hacernos muy conscientes, o sea, de todo lo que hacemos. Nada de lo que nosotros hacemos es todo, mejor lo decimos de otra manera, todo lo que nosotros hacemos, decimos, pensamos y sentimos es trascendental. Quizás no para los demás, pero es trascendental para cada uno de nosotros. Porque la ley de causa y efecto, o sea, hoy estamos creando las causas. ¿Para qué? Para ver los efectos mañana. Si mañana nos despertamos, si sucede que vivimos nuestro día de hoy y mañana nos despertamos con ánimo, con ganas de hacer algo, entonces ganas de vivir, ganas de hacer esto, ganas de hacer lo otro, tenemos una idea nueva, tenemos un proyecto nuevo, tenemos algo nuevo que queremos hacer, entonces significa que estamos creando causas de progreso. Pero si uno se despierta y no sabe qué hacer, no sabe para dónde ir, va a tener que volver a hacer la misma cosa y a la misma rutina, y así se da un día tras otro, tras otro, tras otro. Entonces, pues no estamos verdaderamente, no nos hemos dado cuenta, ¿no? O sea, de lo trascendental que tiene cada cosa en nosotros, o sea, cada acto, cada palabra, cada paso, cómo caminamos, cómo nos sentamos, cómo comemos. Simplemente miremos, o sea, solamente de la manera como comemos, generamos nuestra digestión. De la manera como nos sentamos, generamos los problemas de columna, los problemas de los huesos, los problemas de los músculos. Como dormimos, generamos muchas cosas. Como nos damos la ducha, generamos muchas cosas. Como nos relacionamos con los demás, generamos muchas cosas. Entonces hay muchas cosas que están constantemente manifestándose, ¿no? Entonces es importante, ¿no? O sea, que nosotros nos convertamos en personas prácticas. O sea, entonces, claro, uno, por ejemplo, puede estar en una condición de práctica en un nivel, otro en otro nivel. Eso no tiene nada que ver. O sea, todos vamos creciendo de acuerdo a nuestro propio esfuerzo. Llegará un momento donde nosotros seamos totalmente prácticos, ¿no? O sea, donde entonces ya solamente tener nuestra experiencia. Bueno, tengo una pregunta con relación a mi vida, entonces en lugar de irme al internet, me voy al plano astral a ver qué tengo que hacer con relación a mi vida. Si tengo una persona que me está dando una situación muy difícil, una cosa muy difícil, en lugar de irme a hablar mal de la persona, a criticar a esa persona, etcétera, etcétera, me voy a investigar por qué esta persona está en mi vida y qué tengo que hacer en el plano astral. Entonces ya entonces uno pregunta qué es lo que tiene que hacer. O sea, entonces somos prácticos. Entonces ya en ese momento, entonces uno ya sabe exactamente qué decisiones debe de tomar. O sea, y entonces si estamos interesados en ver nuestro progreso, entonces, ¿cómo hace uno para ver su progreso? Entra en su mundo astral
y se pregunta a sí mismo, ¿en dónde estoy? ¿Para dónde voy? ¿Qué estoy haciendo? Ya, porque esa es la realidad. Nosotros estamos aquí para desarrollar esa capacidad. Si no, pues entonces nos toca aprender. Entonces, hay muchas formas. Necesitamos comenzar a aplicar las técnicas para salir en cuerpo astral, o por lo menos para que nos ayude a hacernos más conscientes en el plano astral, hasta que comencemos a verificar, a comprobar y a poder hacer el trabajo. Y entonces nos hacemos responsables, nos hacemos verdaderamente responsables y nos hacemos nosotros confiables en nuestro trabajo. Y esa confiabilidad nos va a llevar eventualmente a ser verdaderamente pues, elementos muy apreciados por la creación. ¿Ya? Y ya cuando si llegamos a lograr ese nivel de conciencia donde ya podamos nosotros servir para algo verdaderamente, entonces pues podremos utilizar ese talento que hemos adquirido, esa capacidad que hemos adquirido para el beneficio de los demás, ¿no? O sea, y no solamente para el beneficio de los demás, eso por añadidura viene todo lo que nosotros necesitamos, el amor, la paz, la salud, etcétera. Pero vemos que hay un gran aprendizaje, ¿no? Entonces debemos de hacernos muy rebeldes, o sea, no aceptar básicamente nada que verdaderamente no venga a través de la experiencia, o sea, no es una competencia con nadie, o sea, pues, tenemos que ser muy conscientes de eso porque hay unos problemas muy grandes, sobre todo en las cuestiones espirituales, hay una competencia muy grande entre las personas, pero no hay que competir con nadie, o sea, el mundo es lo suficientemente grande y tenemos que aprender a compartir el espacio, estamos aquí para compartir espacio. O sea, este planeta tenemos que compartirlo. Entonces habrá el más inteligente que nosotros, habrá el que es más inteligente que es el más inteligente, y estaremos nosotros los tontos, ¿no? O sea, los que simplemente, o sea, tenemos que aprender. O sea, cuando ya aceptamos que somos unos tontos y que estamos aprendiendo, pues entonces ya dejamos de sufrir de muchas maneras. O sea, para terminar, ¿no? O sea, la mejor posición que nosotros podemos tener en la vida es la del aprendizaje. Nada más. No hay otra mejor posición. Cuando uno ya quiere otra cosa en la vida, ya perdió. Ya. Eso, cuando, o sea, ambición, poder, etcétera, etcétera, ya perdió. Cuando uno ya se quiere llenar sus manos, se quiere llenar sus deseos, quiere llenar sus ideas, ya perdió. Lo único que uno debería ser estudiante de la vida, nada más. Y si la vida nos da algo, magnífico. Si la vida no nos da algo, magnífico, hay que aprender nada más. Entonces, es como un niño, ¿no? O sea, llegar a un momento donde todos nosotros pues, podamos tener esa capacidad de confiar en la vida a tal grado que nuestra única preocupación sea observarnos, nada más. Y la vida se va a encargar de trabajar con nosotros, o sea, eso lo podemos llamar nuestro real ser, lo podemos llamar nuestra divina madre, o sea, y ya, entonces, nada más, nuestro trabajo, nuestra verdadera condición, nosotros deberíamos solamente dedicarnos a observarnos, a hacer el trabajo de nosotros mismos, a practicar el tercer factor, a ayudar a los demás, etcétera, etcétera, a mejorar en todos los aspectos, a mejorar nuestra salud, a mejorar nuestra memoria, a mejorar nuestra expresión, a desarrollar nuestros valores. Eso es lo que debería ser nuestra vida, en lugar de pensar en tantas cosas que no tienen mucho sentido, ¿no? Entonces, bueno, el planeta está cada día más, o sea, conmocionado. Vemos que muchas cosas están sucediendo, pero no es sorpresa. Van a suceder otras cosas y seguirán sucediendo, pero nosotros, si tenemos la buena fortuna de no ser afectados directamente hasta el momento, pues aprovechemos. O sea, no dejemos, porque los maestros, o sea, los maestros son amorosos y compasivos, pero no son alcahuetas, como decimos nosotros en Colombia. O sea, cuando un maestro ve que nosotros no estamos haciendo un esfuerzo, desafortunadamente nos dejan de dar la mano. Porque, pues, no, o sea, ayúdate que yo te ayudaré. Entonces, todos nosotros estamos en esa condición. Los maestros tienen una gran compasión, nos han dado nosotros todas las claves, pero si nosotros no demostramos con obras en donde nos encontramos, pues no lograremos. Para terminar, el abismo está lleno de creyentes. O sea, somos todos creyentes que
nuestras creencias nos llevaron a fracasar, ¿no? O sea, entonces, con esta o sea, situación que estamos viviendo hoy en día en el planeta, ya más allá de lo que pueda estar sucediendo en todos los países, etcétera, pero todavía estamos en una condición donde podemos hacer algo. Ya, hasta el último momento, nuestro último respiro, ¿no? O sea, cuando llegue ese momento que ya cada uno de nosotros, o sea, llegue a su último momento, entonces, que ese último respiro sea el respiro que nos dé a nosotros una coronación de nuestro esfuerzo. Que no lleguemos ahí con temor, que no lleguemos allí con frustración, que no lleguemos allí con resentimientos con nadie, que no lleguemos con deudas con nadie. O sea, tenemos que trabajar duro, intensamente para, o sea, pagar nuestras deudas, ¿no? O sea, con todas esas personas que nosotros de una u otra manera pues eh, eh, hemos herido o hemos hecho sufrir, o si, sin saber o sabiendo, no importa, tenemos que pagar. Hay muchas cosas que no sabemos que se han sucedido, entonces que podamos nosotros lograr morir con esa paz y con esa tranquilidad, que no haya un solo elemento que nos reclame nada. O sea, ¿por qué? Porque, pues, pero eso es un gran trabajo que hacer. Se puede hacer. Si uno comienza a trabajar aquí y allá, va a lograr aquí, va a lograr allá, y eventualmente pues hay grandes deudas que tenemos que pagar, etcétera. Entonces aprovechemos esta increíble oportunidad, o sea, y entonces pues de la creencia a la experiencia, y de la experiencia entonces adquirimos esa sabiduría, ¿no? Entonces así terminamos por hoy. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias, Albert. Gracias, Un buenas abracito. noches. Besos, Artemisa. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, buenas noches. Buenas Gracias. noches. Adiós. Saludos, un abracito a Artemisa. Feliz noche. Con gusto.